de Futuro Crudo. En esta ocasión seguiremos con este nuevo apartado que se llama Agua para el Futuro, en el cual tenemos hoy a dos grandes personas que nos están acompañando. El primero quiero presentarles a Emilio Becerril. Él es el director de gestión en Isla Urbana, un proyecto mexicano dedicado a contribuir a la sostenibilidad hídrica a través de la captación de lluvia, la concientización, el desarrollo de capacidades y la incidencia en políticas públicas. Emilio es además urbanista y maestro en diseño urbano por la Universidad de Montreal, con formación en arquitectura y manejo integrado del agua y experiencia en innovación económica, diseño, planeación urbana y gestión de proyectos públicos y privados. Emilio, te damos una gran bienvenida y bueno, nos da mucho gusto que estés con nosotros en Futuro Crudo. ¿Cómo estás, Muchas Emilio? gracias. Súper bien, Eduardo. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y ojalá sea un diálogo bien nutrido y divertido. Muchas gracias, Emilio. Bueno, y en un momento más vamos a presentar a ni más ni menos que José Luis Talancón. El doctor José Luis Talancón, que también es parte del Instituto de Estudios para el Futuro, es profesor universitario por el Departamento de Historia del Centro de Estudios Mexicanos para Extranjeros. Es además promotor de la interdisciplinaridad, egresado de la Facultad de Economía y de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, con estudios en Historia y Sociología de las Ciencias en el Conservatorio de Artes y Oficios de París, dedicado además a la docencia de la historia de las ideas y de la técnica. Destaca, por cierto, por su libro sobre la historia de la energía nuclear en México, 1945 a 1995, con colaboración con Luz Fernanda Azuela. Y de su autoría, Génesis de la desorientación moderna, un relato sobre la relación entre la tecnología y la democracia. José Luis, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Qué gusto estar en tu programa con tu público y qué gusto compartir la mesa con Emilio. Creo que Igualmente. el proyecto que ustedes traen junto con Enrique me parece fundamental, de gran importancia y que, bueno, esta serie de programas en Futuro Crudo, en donde tratamos de explicar el futuro a partir del presente y sobre todo también del pasado. Y en este caso, pues nos interesa mucho trabajar esos tres ámbitos que le ha costado a México tanto construirse frente a la técnica, frente a la naturaleza y gestionando pues el líquido vital que garantiza la viabilidad de una nación. En el Instituto de Estudios del Futuro, lo que tratamos de eh, analizar y estudiar, investigar, es precisamente por qué nos ha costado tanto trabajo desde el mismo siglo XVI resolver eh, problemas ligados a la gestión del agua. Cada año hemos visto, y sobre todo este año se presenta como un año importantísimo, dada el incremento de pluvial y el vivir la contradicción de que en la primera mitad del año vivimos fuertes estiajes y sequías, y en la segunda mitad del año vivimos desbordamiento y problemas ligados precisamente a toda la discusión pública sobre si el agua es un derecho humano o una mercancía. Entonces, creo que es muy buena idea que en Futuro Crudo nos reunamos a platicar estos temas que prioricen el agua y que le den a la sociedad civil la posibilidad de tomar la estafeta, puesto que vemos que estamos ante serias limitaciones por parte de las autoridades públicas para resolver el problema del agua. Y bueno, ustedes como empresarios y pioneros en la cosecha del agua, en enseñar a la gente cómo es que
el cosechar el agua de lluvia permite una autonomía y permite una cultura hídrica que conduce a una emancipación y a un fortalecimiento de las sociedades ante un Estado que vemos está rebasado tanto por el problema de la cantidad como de la calidad del agua. Es increíble las noticias que vemos hoy en estos días en el periódico que pese a las intensas lluvias, tenemos problemas de calidad y tenemos problemas en varias regiones de la Ciudad de México en el que parece que el agua tiene serios problemas de su calidad e incluso el agua se convierte en un riesgo, ¿no? Entonces, digamos que efectivamente, paralelo a los problemas que tenemos con la formación de ingenieros y con la técnica en su conjunto, vemos que el problema del agua se va a intensificar en las próximas décadas. Y eso es una preocupación que tenemos en el Instituto de Estudios para el Futuro, ya que consideramos que no estamos haciendo lo suficiente ni del lado de la sociedad civil, poco dentro del ámbito empresarial, porque ustedes son, Enrique y Emilio, pues una excepción de pioneros en un tema fundamental para mostrar la importancia y lo que significaría que la sociedad se emancipara obteniendo mecanismos de obtención y captación de agua de lluvia, y pues que reflejan que las autoridades en toda su escala municipal, estatal y nacional está con serios problemas, sobre todo en la zona fronteriza, donde los compromisos y las negociaciones que datan desde los años 40 con Estados Unidos se convierten ahora en un gran problema, ¿no? Así como pues el problema de la gestión de las presas. Digamos entonces que poner en el programa de Futuro Crudo al agua como prioridad, creo que sería de gran importancia porque pues es necesario poner también a destacar la historia de la modificación y civilización material de lo que ha sido este país, el que pues haya sido fundado por un proceso de colonización cuya cultura no sabía desafiar o enfrentar, gestionar una sociedad lacustre. El mundo prehispánico en la zona del Valle de México era una sociedad lacustre y pareciera que el pecado original no solamente pues de la caída de Tenochtitlan fue esa incapacidad de los españoles de entender que el agua era parte de la solución y ellos lo convirtieron en un problema precisamente por su incapacidad para enfrentar una sociedad lacustre que les era completamente desconocida. El siglo XVI y XVII igual se vieron sometidos pues a procesos de depredación del bosque, a lluvias intensas y a inundaciones como la histórica inundación que duró de 1629 a 1635. Entonces, digamos que son historias que necesitamos profundizar, necesitamos rescatar para explicar precisamente por qué en este país es tan importante la comunidad científica y los ingenieros, puesto que desde aquellos siglos originales en nuestra historia ya la comunidad de ingenieros se vio desafiada por problemas y retos que resolvió de una u otra manera, pero que la explosión demográfica y sobre todo lo que va a significar el proceso de modernización e industrialización del país en el siglo XIX, pues va a implicar que precisamente el agua pase de los acueductos a el agua entubada y a la utilización de materiales que le permitan conducir el agua y llegar a mayor número de domicilios y a un mayor número de población, precisamente haciendo pues del agua toda una dignidad y toda una historia de modernización importantísima para el país. Digamos que un poco para calentar motores, Eduardo y Emilio, les platico esto, la importancia que tiene pues el agua dentro de la página de Futuro Crudo.
Así es, o sea, el agua, como bueno, nos acabas de comentar, José Luis, pues va de la mano con la historia de este país, ¿no? ¿Correcto? Prácticamente la fundación de Tenochtitlán, pues tiene que ver con el devenir de Aztlán, ¿no? De una ciudad mítica, algunos dicen, otros dicen que sí existió, que existía en un lago, a fundar Tenochtitlán, ¿no? Y este Correcto. alfa y omega de las comunidades mexicas. Y bueno, Emilio, ante, ante este panorama que ya nos está pintando José Luis, quisiera preguntarte, ¿por qué es tan importante la tecnología para el aprovechamiento eficiente del agua hoy en día? ¿Por qué tenemos que hablar de este tema sobre la tecnología? Gracias, Eduardo, y gracias, José Luis, por tan buena introducción al tema. Em, pues quiero aprovechar esa pregunta para como agarrar un poco una tangente en un ratito, pero básicamente creo que es importantísimo pensar hoy en día en justamente qué ha significado el pasar a un modelo de infraestructura gris centralizada, donde básicamente tenemos ahora un modelo completamente insostenible de manejo hídrico en la Ciudad de México y en toda la cuenca del Anáhuac, justamente por el hecho de no entendernos dentro del ecosistema, sino Exacto. como, o sea, entendernos completamente disociados de los ciclos naturales, de los que hablábamos justo con la Tenochtitlan y demás, ¿no? Donde el manejo, más que el manejo hídrico, toda la vida social se organizaba alrededor del movimiento hídrico y, y se estructuraba con base en ello, ¿no? Ahora estamos justamente en lo contrario, donde la tirada de la modernización es controlar el agua y entonces expulsarla, pavimentar, generar redes de drenaje, donde rompemos completamente con un modelo lineal con los ciclos naturales, en donde tenemos básicamente extracción, contaminación y desecho, ¿no? Y ese desecho en la Ciudad de México es espeluznante, como literalmente llega al Golfo de México, ¿no? Es Exacto. agarrar todo el agua que llueve en la cuenca, que es esta cazuela enorme, que solía quedarse ahí, ensuciarla y luego mandarla a Tula y de ahí incluso al Golfo, ¿no? Exacto. Entonces, me encanta tu pregunta porque justo es cómo repensamos lo que el rol de la tecnología dentro de eso. Y ahí creo que la premisa de Isla Urbana es pensar desde un diseño ecológico que sea de entrada mucho más sintónico con los ciclos naturales, pero además que sea multifuncional, ¿no? Como que dejar de pensar estas infraestructuras como algo que cumple solo una función y su función es traer agua y sacar agua, y traer agua y sacar agua, ¿no? Ujú, Y entonces en ese sentido, la captación de lluvia es una de muchas soluciones que ujú, nos van a permitir construir modelos de abastecimiento hídrico sostenibles, porque la captación de lluvia en sí, o sea, y específicamente la captación de lluvia en techos, como la hacemos en Isla Urbana, pues no puede resolver la totalidad del problema, pero es complementaria con muchas otras soluciones que si se ponen y se integran, sí pueden, o sea, nos ayudan a vislumbrar la real posibilidad de que haya estos modelos de abastecimiento hídrico sostenibles. Y para terminar, y hablando de esa tangente que te digo que hay que tomar eventualmente, que no es tan tangente, en realidad es muy paralela, es que no podemos hablar de este tipo de tecnología o de ecotecnología y de soluciones basadas en la naturaleza si no hablamos también de proyectos sociales y de desarrollo de capacidades. Si disociamos las ecotecnologías y las vemos simplemente como ingeniería y infraestructura, sin tomar en cuenta que requieren de gestión autónoma y esa gestión claro. autónoma requiere capacidades, requiere acompañamiento, requiere concientización, requiere mantenimiento, una sin la otra nunca va a funcionar, ¿no? A diferencia justamente de esta infraestructura gris que está hecha para que pues la gente no piense en el agua, ¿no? Abres la llave, sabes que se va por el Exacto. drenaje, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Aquí justamente queremos romper con esa visión
para que claro. seamos los propios gestores del agua que cae en nuestros techos, ¿no? Y eventualmente, y aquí hablo de justo estas tecnologías complementarias, pues del agua que desechamos, ¿no? Y cómo la desechamos y a dónde llega, y se trata o no se trata, ¿no? Entonces, creo que la dimensión principal de esto es repensar la tecnología desde descentralización, ¿no? O sea, para el tamaño de las ciudades que tenemos hoy en día, pensar en sistemas completamente centralizados es Es demasiado inoperante. abrumador y no funciona, ¿no? Entonces tenemos Claro, que descentralizar la infraestructura. Y segundo, que esa infraestructura tiene que ser gestionada localmente y para esa gestión se requieren capacidades. Eh, excelente. para seguir un poquito más sobre lo que tú estás comentando, ¿podrías comentar brevemente de qué trata el proyecto de Isla Urbana? Seguro, con mucho gusto. Básicamente, Isla Urbana, justo cumplimos 16 años este mes, se me hace. Este, y empezó al sur de la Ciudad de México, en el Ajusco, como un proyecto justamente a la par de diseño industrial, ¿no? Y desarrollo de una tecnología y de desarrollo de metodologías sociales para esta tecnología. El fundamento de Isla Urbana es básicamente esta contradicción. Justo hablabas de eso hace rato, José Luis, entre que, bueno, no exactamente, pero es un poco eso, Ujú. entre que tenemos poblaciones enteras con un terrible acceso al agua, ¿no? O sea, a veces sin red en las casas o con intermitencia o que dependen de pipas, con poca capacidad de almacenamiento y de tratamiento y mejoramiento de calidad en casa. Entonces tenemos eso por un lado y por el otro, en esta ciudad, como en gran parte del país, inundaciones la mitad del año, ¿no? Ríos que se llevan coches por las calles, viaductos cerrados y demás. Entonces, pues la primera idea es, pues ahí está la mitad de la solución, ¿no? O sea, si la mitad del año nos estamos inundando, ¿por qué no estamos aprovechando esa agua para usarla directamente en la vivienda, ¿no? Y Ah, entonces surge así, básicamente es cómo podemos de la manera más sencilla para que pueda ser replicable capturar toda esa agua que cae en la infraestructura ya existente, que son los techos, filtrarla Exacto. e integrarla a la plomería existente de las viviendas, ¿no? Justamente no generar como sistemas divididos donde tienes por un lado la red potable y por otro una fuente complementaria que es la lluvia, sino realmente poder integrarlos y entonces que las personas puedan subsistir con agua de lluvia la mitad del año y entonces la otra mitad del año, y esta es, o sea, la premisa de Isla Urbana es que se tiene que masificar la captación de lluvia, porque la lógica es que y plantémoslo así de sencillo, ¿no? Si todos usáramos solo agua de lluvia durante la época de lluvias, en la temporada de estiaje habría disponibilidad de agua. Pero el problema es que Mm, estamos extrayendo agua de las fuentes naturales 12 meses al año. Entonces, naturalmente, pues cuando llega el estiaje ya no alcanza, ¿no? Entonces, la claro, lógica es esa. Si masificas, si tuvieras incluso a la mitad de la población, un cuarto de la población, utilizando solo agua de lluvia durante las lluvias, eso implica un 25% más de disponibilidad de agua durante el estiaje, ¿no? Entonces, a través de eso, pues la idea fue cómo generas modelos de implementación, tecnologías y metodologías sociales para que se pueda masificar la captación de lluvia y que se convierta en una práctica generalizada dentro de la población. Y para terminar esta idea, creo que justamente nosotros nos imaginamos a nosotros mismos como todavía en el inicio de ese proceso, en el que probablemente en otros 15 años ya sea una práctica generalizada la captación de lluvia, ya no haya estas reticencias de que si el agua de lluvia es ácida o que si realmente tiene buena calidad o demás, sino que realmente ya sea una práctica generalizada, conocida y adoptada por la población. excelente. hablabas de la descentralización, que Ujú. bueno, es como no solamente es la tecnología, sino también tiene que ver con una forma de organizarlo, ¿no? Una manera de hacer una política comunitaria, no solamente una política pública, sino comunitaria. Claro. ¿Qué significa descentralizar la captación de lluvia y por qué es clave para la resiliencia hídrica? Justo dijiste la palabra clave
Y es que la resiliencia implica que tengas, digámoslo Capacidad, así, como una sí, independencia del sistema centralizado, ¿no? Entonces, la captación de lluvia a nivel casa o edificio es exactamente eso, es si colapsa el sistema en general, pero llueve, entonces cada edificio tiene una infraestructura hídrica propia, que no depende de que si las bombas de SACMEX funcionan o de que si el pozo ya se tiene que ir más profundo. Entonces, justamente esta descentralización a nivel de lo que hacemos es realmente el nivel más como hiperlocal que existe, que es el edificio, ¿no? Y claro. entonces, si imaginas cada edificio teniendo un abastecimiento completamente local, porque literalmente es el agua que cae en ese techo, en ese mismo edificio se trata, se purifica y se reintegra. Ujú. Entonces ahí puedes hablar realmente de resiliencia, ¿no? Porque tienes justamente abastecimiento local y sustentable. Obviamente la limitación de la captación de lluvia, pues son los meses sin lluvia, para lo cual ahí pues se puede hacer y ahí es donde se vuelve como más caro y complejo, pero nosotros tenemos muchos ejemplos de usuarios y de hecho hay proyectos específicos como el que tenemos en la Sierra Huirrárica en el norte de Jalisco donde los sistemas están diseñados con menor filtración porque hay poca contaminación, pero las cisternas son de 14,000 a 30,000 litros y entonces las familias pueden subsistir 10 a 12 meses con esa agua. Y entonces eso, en lugares como la Sierra Huirra, donde realmente no hay acceso a red de agua potable, pues es la única fuente, ¿no? Pero cuando lo piensas en lugares como en toda la periferia de Ciudad de México, que digamos hace un par de años de repente la Ciudad de México despertó y dijo, ah, ¿qué es esto? La intermitencia. Pues toda la periferia de Ciudad de México vive con intermitencia desde siempre, ¿no? En esos lugares donde tienes agua de la red una, a veces dos veces a la semana, a veces tres, el tener este sistema completamente descentralizado te hace completamente independiente de esa red durante la mitad del año. Y te puede generar demasías y excedentes que se pueden captar y almacenar para las épocas más críticas, ¿no? Claro, Y en claro. ese sentido, o sea, yendo un poquito más allá, justo la idea de la descentralización es que si tienes ese tipo de sistemas, tanto individuales como comunitarios, pero a escala de la comunidad tienes plantas de tratamiento, tienes también captación en paisaje, tienes también modalidades de ahorro de agua y disminución de consumo. Entonces, a esas escalas es mucho más fácil gestionar esa infraestructura, porque ahora mismo en Ciudad de México, pues tenemos así de la responsabilidad del gobierno es darle agua a todos, luego mete a esa agua en unos cuantos tubos, mándala para allá y trata toda esa agua negra en, por ahora, pues realmente así como tal, una sola planta de tratamiento. En cambio, si hicieras ese sistema descentralizado, plantas de tratamiento por barrios, captación de lluvia en los espacios públicos, captación de lluvia en los edificios Ujú. públicos, en las casas, entonces tienes ya un modelo que es mucho más manejable porque se maneja a nivel local. Y eso es Sí, mucho más fácil de gestionar que este nivel de infraestructura, que a la vez es impresionante, ¿no? O sea, cuando ves un sistema como el de Lerma Cutzamala, es un monstruo horrible y a la vez es impresionante lo que puede hacer claro. el humano, ¿no? Pero Pero muy caro, muy ahorita caro. estamos viendo que no va a funcionar para siempre, ¿no? O sea, es más, Claro. ya está llegando a su límite ese tipo de modelo, ¿no? Eh, por Claro. ejemplo, ahora se habla mucho de los efectos adversos que va a tener el cambio climático para el año 2050 o finales de este siglo, ¿no? Donde se estima que van a reducirse las precipitaciones y va a aumentar la temperatura y las temporadas de sequía en gran parte del país. ¿Crees que podamos hacer algo hacia el futuro a este respecto? ¿Tú qué opinas, José Luis? ¿Tú qué opinas, Emilio? Digamos que lo que está señalando Emilio es muy importante a la luz de lo que significa la tradición política y la gran centralización con la que ha sido construido este país. Entonces, toda la innovación, toda la importancia de pensar a la tecnología de manera descentralizada, pues me recuerda mucho
lo que le decía Gandhi a los ingleses. Les decía, ustedes lo que quieren es darnos una tecnología para las masas. Dice, pero lo que la India requiere es una tecnología hecha por las masas. Es decir, en un simple prefijo estaba todo el modelo de un país que le urgía una descentralización y una emancipación del Estado y del el paternalismo colonial de los ingleses, ¿no? Es decir, nosotros venimos de un sistema en el que pareciera que el Estado de una manera paternalista le dijo a la sociedad, yo voy a resolver todo, ustedes no hagan nada, ustedes son súbditos de la corona, con todo el peso de la tradición monárquica del periodo colonial. Lo que decían los virreyes, ¿no? Ustedes son súbditos de la corona, paguen impuestos y no se les ocurra preguntarnos en qué lo vamos a gastar. Construir ciudadanía en el periodo independiente y republicano fue costosísimo precisamente porque esos ciudadanos imaginarios no van a aparecer sino hasta en la segunda parte del siglo XX. Es decir, el problema del agua lo que revela, así como lo reveló el temblor del 85, es decir, movimientos telúricos geológicos fuertes, pues que la sociedad tenía que tomar el relevo de un estado rebasado, corrompido e incapacitado para resolver los grandes riesgos de lo que implica una ciudad como la Ciudad de México. En ese sentido, entonces, yo creo que Isla Urbana es un proyecto importantísimo precisamente porque no va a quedar de otra más que la movilidad social para precisamente resolver problemas de manera descentralizada desde la base social, como dice Emilio, desde la escala misma de la localidad de un edificio y una pequeña zona conurbada, como se puede resolver de una manera autónoma el asunto tan importante como es enfrentar el estiaje y resolver el problema del agua en muchas comunidades que ya hicieron precisamente de su cultura pues la interminencia y las tandas y el no contar con agua potable de calidad todo el año, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es importantísimo lo que está señalando eh, Emilio, en el sentido de que va ligado directamente Isla Urbana con un concepto de diseño democrático urgente que le urge a la población en México para gestionar el agua, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Y, o sea, en el sentido de lo que dices, Eduardo, de que justo cómo enfrentas el futuro incierto del cambio climático, siento que ahí, este, pues justo lo que acaba de decir José Luis es como, pues esa es la base de lo que queremos hacer. Y insisto en que el futuro es incierto, en el sentido de que tenemos proyecciones. Hasta ahora nos está yendo bien porque llevamos 2 años que llueve más de lo normal. No Mm, sabemos cómo ya vaya a pasar. Lo que se proyecta es justamente menor precipitación total, pero mayores aguaceros fuertes, tormentas y demás. Eso implica cambios en el diseño de los sistemas de captación de lluvia, mm, pero son cambios que, digamos, si pensamos en la diferencia entre aplicar la captación de lluvia en Ciudad de México o en Monterrey, es un poco esa la lógica, porque en Monterrey llueve casi lo mismo que en Ciudad de México, pero llueve en 3 meses y en 4 aguaceros, ¿no? eso es. Entonces, el diseño de los sistemas de captación en ese sentido, pues es aplicar mayores almacenamientos para poder, digamos, aquí pones un tanque de 2.500 litros, se llena en una noche, lo usas en 2 días, se llena en otra noche, lo usas y entonces tienes en Monterrey, que es el tipo de proyecciones que vemos para, o sea, términos de cambio climático, es más aguaceros más fuertes, pero menos lluvia constante, entonces adaptas los diseños. Pero más Mm, allá, yo creo que, y parte del trabajo que estamos haciendo, que es lo que mencioné al principio, es que esto implica de urgencia a nivel político, a nivel de mm, conciencia, a nivel de cultura general y social, que tenemos que entendernos dentro de los ciclos naturales y de los eh, ecosistemas. eso Entonces, es. en términos de cambio climático, pues, ¿qué vemos?
si realmente lo que hace que haya pérdida de humedad y de precipitaciones, pues es la pérdida de cobertura forestal. Sabemos dónde tenemos que conservar el suelo, sabemos dónde se puede reforestar, tenemos los conocimientos suficientes para regenerar este, ecosistemas que permiten que no haya demasiadas variaciones o por lo menos demasiada disminución en las infiltraciones que alimentan nuestros acuíferos, en los Mm, escurrimientos que alimentan nuestros ríos y lagos, mm, este, y en la humedad del ambiente que hace que haya precipitaciones, ¿no? Entonces, realmente eso, insisto, es un no me gusta llamarle cambio de paradigma porque sea más espeluznante que no sea simplemente así. Y es que pues vivimos en el ecosistema en el que vivimos y de él dependemos, ¿no? Y es ese claro, entendimiento y ese trabajo que nos va a hacer poder conservar los ecosistemas de los que dependemos, ¿no? Siento que sí sí, estamos avanzando hacia ese tipo de conciencia y entendiendo cada vez mejor la correlación que existe entre cada cosa, ¿no? En Ciudad de México ya es bastante claro, o sea, por lo menos hay decretos ahora de que el bosque de agua, no simplemente el conceptualizar el bosque de agua y el corredor del Chichinautzin y entender que las cuencas no responden a fronteras administrativas y entonces entender que se exacto, requiere colaboración entre estados y municipios para poder exacto, manejar el agua, porque el agua no responde a dónde está tu frontera, ¿no? claro, Entonces creo que claro, ese es el entendimiento clave que nos puede llevar a que el agua, o sea, el agua en sí no se puede disociar de los ecosistemas, ¿no? O sea, el agua excelente, depende de cómo se mueve en el territorio y de ese movimiento del agua en el territorio depende toda la biología del mundo entero, ¿no? Y entonces exacto, ese entendimiento y ese trabajo hacia el hecho de que las fronteras administrativas no van a resolver el problema del agua y no podemos seguir resolviendo el problema del agua como, ah, pues si hay escasez aquí, voy a agarrar una presa que está en el estado del lado, hacer un hoyo por la montaña por abajo y bombearla hasta acá, ¿no? Entonces ese es claro, el tipo de pensamiento y de lógica con el que se tiene que romper. exacto. Pues Que muy tiene bien. que ver precisamente, perdón, Eduardo, no, la idea de la importancia que le doy a la interdisciplinariedad consiste precisamente en que tenemos que sentar en la misma mesa en el ecosistema a los ingenieros forestales de los ingenieros hidráulicos, porque pareciera que no trataran el mismo problema, y es que los bosques son los que jalan el agua, es el ecosistema del bosque el que permite eh, el diálogo pues con las nubes y la lluvia, ¿no? El papel de los ingenieros es tan importante como el de los ingenieros forestales, pero pareciera que entre ellos no hay la misma comunicación. En lugar de estar colaborando, están enfrentándose como si fueran enemigos, pues. Esa es parte de las formas de pensar del antiguo régimen, ¿no? Y de la forma en que se formaron muchísimas generaciones, ¿no? En Lo ves en la efecto, Exactamente, Comisión sí. Nacional del Agua. en efecto, aquí hay que pensar el problema ya no en temas de cómo lo simplificas, sino en cómo lo complejizas, ¿no? Y al respecto de lo que habla Emilio, pues, en efecto, las revoluciones parecen innecesarias, ¿no? En un momento donde nadie las ve, hasta que se vuelven inminentes, es decir, cuando ya no queda de otra. Y Exacto. bueno, Pues, con esto nos quedamos. Les agradezco Puedo, mucho a José Luis. Y adelante, adelante, Emilio, nada ya. más, es que lo que dijiste, creo que a mí yo encuentro mucha esperanza en la urgencia. Y Sí, entonces, pues ya no hay de otra, ¿no? Y entonces vamos a tener que resolverlo. Y confío en que tenemos las capacidades en este país para resolverlo. El asunto es cómo llegan eso a la toma de decisiones, ¿no? a la Pero prioridad política, solo claro, sí. creo que lo dijiste bien, o sea, como que la urgencia llama a la acción y pues ya no tenemos de otra y entonces hay que actuar, ¿no? Entonces, pues con eso... Ahora sí te dejo concluir, Eduardo, perdón. no, bueno, y justamente con esto cerramos. Les agradecemos mucho, José Luis, Emilio, muchísimas gracias
por esta tan interesante plática que tuvimos sobre la tecnología, y la descentralización y la importancia justamente del proyecto que ustedes están llevando a cabo en Isla Urbana para la descentralización y ofrecer una de las tantas respuestas, como dijiste, Emilio, sobre el manejo del agua para hoy y para el futuro. Pues sin más, les agradezco mucho. Esto es Futuro Crudo y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta pronto, Eduardo. Hasta pronto, Emilio. Muchas gracias. Un Muchas gusto. gracias. Que les vaya muy bien.